Acaba de culminar la primera reunión del Comité de Gestión de la recientemente creada Comisión Interministerial para Asuntos de Riego, que, como lo establece el decreto, es presidida a su más alto nivel por el Presidente de la República e integrada en el Comité de Gestión por los ministros de Agricultura, de Ambiente, de Industria y Energía y de Economía y Finanzas. Subyacentemente hay un comité operativo o ejecutivo que también es presidido por la persona delegada por presidencia, en este caso soy yo, y que va a ser integrado por delegados de los distintos ministerios. Este decreto cumple digamos, una función fundamental cuando lo miramos en la línea del tiempo del desarrollo de la agricultura regada en el Uruguay. En el Uruguay el riego no empieza hoy. El Uruguay existe desde hace muchísimos años. Somos un país donde en realidad llueve 1.400 milímetros, pero llueve de una manera muy mal distribuida. Hasta hace muy pocos años solamente se regaban dos cultivos, básicamente el arroz, la caña de azúcar y algunos cultivos hortifrutícolas. Ya desde hace unos 10 o 15 años se empezaron a regar cultivos que normalmente son de secano, por distintas razones, que tienen que ver con competitividad, con adaptación al cambio climático, con mejora de la productividad. En años anteriores se construyó una base legal complementaria a la que venía de antes, relativa a generar las capacidades y los instrumentos jurídicos y normativos para impulsar el desarrollo de ese riego, teniendo en cuenta los aspectos ambientales de disponibilidad y calidad del agua, pero también teniendo en cuenta todos los instrumentos que eran necesarios para impulsar esa agricultura regada de forma de generar más trabajo, más empleo, más crecimiento, de una manera descentralizada a lo largo y a lo ancho del país. Esos dos instrumentos jurídicos fueron la Ley de Riego del año 2017 y el Plan Nacional de Aguas del año 2017. La Ley de Riego, que tiene un objetivo claramente de aumentar la producción, y el Plan de Aguas, que contempla no solamente la producción, sino también todos los recaudos ambientales, dada la importancia que el agua tiene para la sociedad y para todos los ecosistemas, agrarios y no agrarios. En esta ocasión se decide, desde, digamos, del 2017, 2018 hacia adelante, se siguió teniendo algún tipo de intervención en riego, pero no formando parte de una política nacional de riego. La decisión del Presidente de la República de crear este ámbito es generar un ámbito al más alto nivel para construir una política de Estado de desarrollo del riego agropecuario en el país. Y sobre esa base, sobre las bases jurídicas y normativas de nuestro viejo derecho agrario, de los códigos de agua y toda la reglamentación desde el año 70 en adelante, en este punto generamos este instrumento. ¿Cuál es el propósito de esta comisión? Construir en el corto plazo. El decreto nos establece 6 meses para establecer las líneas estratégicas que van a alimentar una estrategia nacional de desarrollo del riego. Analizar, diseñar y ejecutar todos aquellos instrumentos de política pública en articulación con el sector privado. El elemento central de esta política apunta a, entre otras cosas, generar una potente inversión privada mediante distintos estímulos que habrá que comunicar más adelante a los efectos de que se mueva la aguja en términos de inversión, en términos de trabajo, en términos de empleo, pero también en términos de producción y de adaptación a la vulnerabilidad climática. No quiere decir que esta comisión o que este ámbito de trabajo simplemente se aboque de aquí en más a hacer un diagnóstico de lo que vamos a tener que hacer en el futuro. Al mismo tiempo que se construyen las líneas estratégicas de un plan de trabajo, se empiezan a tratar los temas que son planteos, demandas, críticas, solicitudes y hasta aportes de la gente que riega a los efectos de flexibilizar, agilizar y fomentar una política
que estamos convencidos que está llamado a ser una política estratégica en el desarrollo del país. El Uruguay es un país que tiene su economía fuertemente basada en recursos naturales. El turismo está fuertemente basado en recursos naturales. Somos un país que tiene afortunadamente una disponibilidad energética, hoy en buena medida renovable. Somos un país en el cual el 70% de nuestras exportaciones proviene del sector agropecuario. Somos un país que tiene agua. Hay que dejar de pensar que el agua está en los ríos y en los arroyos y en las lagunas. En realidad el agua está en las nubes, formando parte del ciclo hidrológico, y cada tanto llueve y lo que ocurre es que la mayor parte de esa agua escurre y termina en el océano sin que podamos aprovechar. Simplemente un dato ilustrativo. Del agua que llueve en el Uruguay, el 35% escurre por las cañadas, ríos y arroyos hasta el océano. De ese 35%, el Uruguay solamente aprovecha el 5%. El 5 del 35. Cuando digo aprovecha, estoy diciendo intercepta en represas que tienen que ver con el riego, que tienen que ver con la energía eléctrica, que tienen que ver con el agua potable, que tienen que ver con distintos fines. Si interceptáramos simplemente un 2% más de lo que hoy hacemos, podríamos generar un impacto de riego para regar 300.000 hectáreas. 300.000 hectáreas de riego en Uruguay cambian no solamente el número del empleo, no solamente el número del PBI, sino que tienen efectos de alguna manera apalancadores de otros procesos productivos, en la ganadería, en la agricultura, en el empleo, en la venta de energía eléctrica. Pensemos en clave de un país que tiene agua y que simplemente no la está aprovechando, en lugar de pensar en clave de escasez. Es importante para el ciudadano que no tiene nada que ver con el riego, que también sepamos comunicar con claridad, con responsabilidad y con compromiso que toda esta política pública no va a afectar los inalienables derechos de los ciudadanos en un recurso tan estratégico y vital para la vida como es el agua. Yo, si me olvidé de algo, los compañeros pueden complementar y si no, estamos abiertos a las preguntas. Vamos a habilitar entonces el espacio para las preguntas. Les pedimos por favor que se identifiquen con su nombre, medio y que las preguntas estén referidas a la convocatoria. Gracias. Muy bien. Daniel de León de Canal 12. Le quería preguntar al exministro si es lo que se quiere alcanzar, es decir, llegar a captar ese 2% de lo que no se está captando hoy, y también cuál es el apoyo, cuál es el aporte de la Corporación Nacional para el Desarrollo, todo este andamiaje, y qué se espera del privado, del sector privado en esto, ¿no? Le agradezco la pregunta. El decreto también establece y delega formalmente en la Corporación Nacional para el Desarrollo una cantidad de funciones que son estratégicas. De alguna manera, la ejecución de esta política pública, desde el punto de vista operativo, va a estar centralizada en la Corporación Nacional para el Desarrollo. El Comité de Gestión indicará los lineamientos políticos. El Comité Operativo tratará de ser la interfase entre el Comité de Gestión y la Corporación Nacional para el Desarrollo. Pero, por ejemplo, la Corporación Nacional para el Desarrollo representará al Comité Operativo ante organismos públicos y privados. Gestionará y administrará la cooperación de fondos de organismos internacionales. Identificará las oportunidades de infraestructura, promoverá y realizará estudios si son necesarios. Realizará la estructuración financiera de proyectos en aquellos sistemas que se quieran impulsar desde el punto de vista multipredial. Instrumentará el financiamiento necesario para la implementación de proyectos pilotos. Podrá crear, adquirir sociedades comerciales, podrá celebrar convenios. Es decir, la Corporación Nacional para el Desarrollo es el brazo ejecutor en lo jurídico, en lo económico, en lo financiero y también en el aspecto de comunicación, al cual le damos muchísima importancia. Una política de Estado, para que sea exitosa, tiene que ser bien comunicada, con fundamentos y con transparencia, no solo para los que son o serán beneficiarios directos de una actividad productiva, sino para el resto de la sociedad. ¿Perdón? ¿Se quiere captar ese 2% que hoy no se está captando?
Usted decía de que el 35 se pierde y que de ese 35 solamente se capta el 5. ¿Se quiere llegar a captar ese un 2% más? Aprovecho la pregunta para aclararlo. En 1 metro cuadrado, por año llueve 1.500 litros de agua. 600 de esos litros no son interceptados por el suelo y por las plantas y escurren en el ciclo, como parte del ciclo hidrológico a lo largo de ríos, cañadas, arroyos y ríos. La pregunta es, ¿esa agua para cuánto alcanza? Pensemos que el Uruguay tiene 180.000 hectáreas de arroz, 70 o 80.000 hectáreas de maíz y soja, 8.000 hectáreas de caña de azúcar y 14 o 15.000 hectáreas de horticultura, más las represas hidroeléctricas, más las represas que nos proveen de agua potable. Toda esa agua es solamente el 5% de los 600 litros que escurren. Cuando decimos, si quisiéramos regar 300.000 hectáreas más y transformar buena parte de nuestro paisaje y de la competitividad de muchos de nuestros productores, porque seguramente no todos van a poder regar, lo que tendríamos que construir en embalses es el 2% de lo que escurre. Se lo voy a poner con otro ejemplo, el Uruguay ya lo hizo. El Uruguay tiene 180.000 hectáreas de arroz, de las cuales 130.000 se riegan con agua de embalses, de represas artificiales que construyeron los empresarios a los efectos de regar. Esa agua, en cantidad, sería suficiente para regar 600.000 hectáreas de maíz. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por arte de magia pudiéramos trasladar el agua que está en la cuenca de la Laguna Merín o en los suelos arrozables de Tacuarembó Rivera y transportar el agua a los suelos fértiles del litoral con condiciones de drenaje donde hace apto a otros cultivos que no toleran el exceso de agua, podríamos regar 600.000. Es decir, ¿estamos inventando la rueda? No. ¿Hay antecedentes en el Uruguay? Sí. ¿Se hizo? Sí. El plan de desarrollo de la cuenca de la Laguna Merín del año 70 dio lugar a las infraestructuras de riego que nos llevaron a ser el 4º exportador mundial de arroz. ¿Qué podemos hacer con otras actividades y con otros cultivos? Y no me olvido de las vacas, porque las vacas, obviamente, pensamos en el agua, que es fundamental para beber, pero estamos en una ganadería de primer mundo, estamos en los mejores mercados del mundo, desarrollamos los bienes públicos para tener una ganadería que se posiciona en el mundo y exportamos el 80% de la carne que producimos. Y nos piden más carne. Esa cadena productiva ha tenido en la alimentación a corral un impulso. La alimentación a corral se hace con maíz en buena medida. La competitividad del precio del maíz está asociado a la productividad. Regar maíz implica tener más maíz para la ganadería, también más maíz para la avicultura, también más maíz para la lechería. Cuando esa cadena empieza a traccionar, los animales que tienen que entrar en la terminación tienen que venir de sistemas de recría de novillitos y de vaquillonas, que hoy son a pastura. Una parte de esa pastura puede también algún día realizarse bajo riego, no para regar todo el Uruguay, para tener un seguro que nos adapte a una variabilidad climática que muchas veces nos pega fuerte y normalmente medimos lo que perdemos en el momento de la sequía. Muchas veces no contabilizamos las infraestructuras que perdemos. Medimos la producción que perdemos, pero perdemos la pradera, perdemos la pastura, perdemos 6 meses de crecimiento. Bueno, el agua va a ser, sin duda, no sé cuánto tiempo nos va a llevar, va a ser un eje estratégico del desarrollo nacional. Buen mediodía, Alejo Piazza de Telenoche, Canal 4. Para quien quiera responder, consultarle si el comité se estableció algún tipo de objetivo en cuanto a cuántos productores llegar y a qué tipo de productores, si es que es el destinatario de este plan estratégico de riego, teniendo en cuenta de que el riego, como decía, en nuestro país ya existe, pero son algunos productores de mayor porte. ¿Está establecido como objetivo llegar a otro tipo de productor? Gracias. En primer lugar, en esta primera reunión no se definió nada, se instaló un ámbito donde eso se va a discutir, pero en la Estrategia Nacional de Desarrollo de Riego del año 2015 del Gobierno Nacional de entonces,
está claramente documentada la tipología de productores y los instrumentos diferenciados y los instrumentos de política pública diferenciados que deberían llevarse adelante para promover el riego en los distintos, no solamente tamaños, sino en los distintos sistemas productivos. Eso habrá que actualizarlo y habrá que articular muchísimo con el sector privado, porque, insisto, se pretende que haya una buena proporción de la inversión que provenga de recursos privados, estimulados, facilitados, financiados, pero provocando un shock en materia de inversión. No me aparto de que haya otras situaciones con productores más pequeños, con mayor vulnerabilidad, donde tampoco, por ejemplo, no tengan la posibilidad de hacerse su propio embalse de agua, y es ahí donde entran a jugar lo que llamamos las represas multiprediales, que fueron facilitadas por la modificación de la ley de riego que se hizo en el año 2017 y que tiene algunos artículos aún sin reglamentar. Si lo miramos en una línea del tiempo de la construcción de herramientas políticas, podríamos decir que en una larga historia de desarrollo del riego hemos tenido impulsos que siempre han estado condicionados después de una gran sequía. La sequía del año 40 generó la construcción de algunas represas por parte del Estado. La sequía del año 88 generó la sensibilidad para que naciera el programa de desarrollo de riego Prenader, en un financiamiento con el Banco Mundial. La sequía del año 2008 generó la conformación del Grupo de Desarrollo de Riego, con el entonces ministro Agassi, pidiéndole a los actores privados, que éramos privados en ese momento, que hiciéramos los aportes de cuál debería ser una estrategia de riego. En el año 2010 vino un ministro medio fanático del agua y tomó esa bandera y se terminó con la estrategia de desarrollo de riego y la ley de riego. Posteriormente se siguió regando, no hubo una política de Estado concertada, pero sí es bueno reconocer que hubo acciones tomadas por algunos organismos aislados. El Banco República apoyó, la UTI apoyó, la COMAP generó algunos mecanismos de beneficio fiscal. Se trata no de medir lo bueno y lo malo, lo que hizo uno y lo que hizo otro, se trata de, en este punto, tomar todos los antecedentes, ver cuál es el marco normativo y construir un ámbito de decisión política al más alto nivel, porque esto lo preside el presidente de la República, que se propone transitar ese camino. Muchas cosas no están resueltas, estimado periodista. Algunas cosas surgirán del trabajo de estos ámbitos que se acaban de constituir. ¿Qué tal? Buenos días, Joaquín de León de Canal 5. ¿Cuál es el cronograma que se ha fijado justamente la comisión y cuáles son los primeros resultados que se podrían ver teniendo en cuenta la llegada de las altas temperaturas y bueno, la necesidad de agua en el campo? Gracias. Seguro que para las próximas altas temperaturas no vamos a tener ninguna respuesta, porque le mentiría si le dijera de estar con un montón de instrumentos que no se están ejecutando, vamos a salir ejecutando en 15 días. El plazo concreto que nos establece el decreto en el artículo 11 es que para el 18 de marzo del año 2026 tengamos definidas las líneas de acción para darle forma a la Estrategia Nacional de Desarrollo del Riego. Pero mientras tanto, como no estamos inventando el riego, habrá en el ámbito del comité operativo con los delegados de los ministros un ámbito donde recibir y tratar de resolver aquellos problemas que son actuales, que son los del riego de hoy, no los del riego del futuro.